¿Qué tal? Bienvenidos a UTEL Talks. Bueno, mi nombre es Pablo Gamboa y yo soy formador de desarrollo personal. En esta ocasión lo que quiero mostrarte es cómo esta herramienta que se llama Enneagrama me ayudó a mí en un viaje interior y quiero compartírtelo a ti para que también puedas conocer esta herramienta, esta sabiduría ancestral que cuando nosotros hablamos de lo que es el Enneagrama, hablamos de una herramienta de autoconocimiento. Esta herramienta de autoconocimiento lo que nos ayuda es a conocernos a nosotros mismos. Por eso hablar de autoconocimiento, Enneagrama, es hablar de nuestro interior, de algo que nos puede ayudar, como tantas herramientas, a conocernos interiormente. ¿Sí? Cuando uno se conoce interiormente, puede desarrollarse en potencia, puede desarrollar todas sus capacidades en plenitud. Por lo tanto, esta herramienta es una herramienta que nos va a ayudar a profundizar en nosotros mismos, en profundizar en quiénes somos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Cuando uno habla de esta herramienta de autoconocimiento, también tenemos que hablar de un punto muy importante, que es nuestra mejor versión. Porque si hablamos del autoconocimiento, estamos hablando de una herramienta que va a llevarte hacia tu mejor versión. Y hablar de nuestra mejor versión es hablar de todas nuestras capacidades en potencia, todo lo que podemos nosotros expandir en este paso que tenemos de esta vida. ¿Y qué sería expandir esto en potencia, llegar a nuestra mejor versión? Justamente que uno pueda desarrollar cuáles son los dones, cuáles son nuestras capacidades, nuestras fortalezas, y también conocer, obviamente, lo que son nuestras limitantes, cuáles son las cosas que a nosotros nos van a ir frenando para que no desarrollemos justamente todo nuestro potencial. Entonces, este autoconocimiento es esa mirada interior de nosotros mismos para saber quiénes somos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Conocer estas capacidades, estas fortalezas, estos talentos que nosotros tenemos. Hay una frase que me gusta mucho de Nelson Mandela que dice, no podrás vivir en auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. Si nosotros queremos lograr toda nuestra plenitud, requerimos conocer qué es lo que nos mueve, cuáles son las pasiones que tenemos, qué es lo que nosotros vinimos a hacer, nuestro propósito de vida, nuestra misión de vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es el concepto de nosotros mismos que tenemos. A veces pensamos que lo primero que nos preguntan, ¿no? ¿Quién sos? Y respondemos con nuestro nombre, ¿no? O por ahí nos identificamos mucho con el sexo, ¿sí? Mujer, hombre, o tal vez con la nacionalidad, ¿no? Bueno, soy mexicano, argentino, colombiano, pero realmente ¿quién eres? Una vez una persona a mí me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y es llegar a esa profundidad. El autoconocimiento nos va a llevar a buscar ese concepto de nosotros mismos. Ahora bien, ¿y para qué me sirve esta herramienta, el Enneagrama? ¿Para qué me sirve? Bueno, el Enneagrama básicamente lo que nos muestra es que todos nosotros tenemos 9 capacidades, 9 atributos, 9 cualidades. Esto está en todos nosotros. Y estas capacidades, todas las tenemos y todos podemos desarrollarlas. Va a depender mucho también de las vivencias que tuvimos en la vida, las personas con las que nos realizamos. ¿Y cómo nace el Enneagrama? ¿De dónde sale? ¿Quién lo inventó? Bueno, esta herramienta es una herramienta ancestral que tiene mucho tiempo. Se sabe que tiene más de 2500 años y que se usaba en Babilonia y en las culturas antiguas. Principalmente los líderes eran quienes usaban esta herramienta y no estaba al acceso de todas las personas.
Por lo tanto, el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que sirve para desarrollar el liderazgo. Claro, antes no, esta herramienta se usaba de otra manera, distinta a la que se usa actualmente, ¿no? Hoy en día podemos responder una planilla, hay distintas formas en las que uno puede conocerse más y viendo cómo están estas capacidades en nosotros. Esta herramienta, quiero explicar algo. Si nosotros separamos los tres símbolos que se ven en la figura del enneagrama, vamos a encontrarnos con estos tres símbolos que son lo que habla en esencia de lo que es el enneagrama. Hay una figura que es un hexagrama irregular que toca justamente unos puntos que son el 1, el 4, el 2, el 8, el 5 y el 7 y otra vez vuelve. Esta energía en todos nosotros tiene que ver con la parte física. Por lo tanto, esto es lo que representa esta figura, el hexagrama irregular. Luego tenemos lo que es el triángulo, que habla de lo que es el pensar, sentir y actuar, o la mente, el corazón y la voluntad. Y es nuestra energía psíquica. Y por último tenemos el círculo, que es lo que va a estar uniendo las otras dos figuras. Por lo tanto, estamos ante una herramienta no solamente que nos va a ayudar a conocer nuestra personalidad. El enneagrama es mucho más profundo que eso. Nos va a ayudar a conocer nuestra esencia. Porque el círculo de lo que habla es algo que no tiene principio ni fin, por lo cual estamos hablando del espíritu, en una energía espiritual. Así que independientemente del criterio personal que cada uno tenga, esta herramienta proviene de una cultura que tenía una visión trascendente de la vida. Bien, esta otra frase que les comparto, ¿no?, de Pitágoras, que todas las cosas pueden ser transformadas en números y todas las experiencias de la vida están contenidas en estos números del 1 al 9. Justamente ilustra muy bien lo que es el enneagrama. Estos nueve números son capacidades. En el mundo antiguo los números no solamente eran una cantidad, eran una cualidad. Por lo tanto, cada uno de estos números me está indicando una cualidad. Y son cualidades, capacidades que todos nosotros tenemos. Voy a dar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el 1 tiene que ver con la capacidad de orden, el 2 con la capacidad de servir, el 3 es la capacidad del desarrollo personal, de los logros, la acción, el 4 la creatividad, la intimidad, el 5 tiene que ver con la aceptación de la realidad, con la comprensión, con el entendimiento, la reflexión, el 6 con la colaboración, el 7 tiene que ver más bien con la parte del disfrutar, la alegría, el entusiasmo. El 8 tiene que ver con la capacidad nuestra de liderar, de tomar decisiones, de poner límites. Y el 9 es la capacidad de estar en paz y en armonía. Por eso son 9 atributos, 9 capacidades que me van a mostrar cómo estoy en armonía. Cómo estas capacidades pueden estar desarrolladas o no, y si las tengo en armonía. Bien, y estas capacidades, obviamente a medida que yo voy interactuando en las distintas situaciones de la vida, puede ser que se van disminuyendo o se van incrementando. Esto pasa por, obviamente, todas las situaciones que van pasando en nuestra vida y hay distintos miedos que a veces hacen que estas capacidades no las desarrollemos plenamente, sino que más bien por estos miedos empecemos a frenar estas capacidades, o lo otro que puede pasarnos es que de repente estas capacidades las enfocamos de forma equivocada. Y cuando las enfocamos de forma equivocada, lo que va a empezar a pasar es que vamos a empezar a alterarnos. Por lo tanto, nosotros cuando no enfocamos bien nuestra energía, dependiendo de la capacidad, vamos a empezar a entrar en una zona donde nos empezamos a alterar, y esta alteración puede llegarnos a una desintegración y esta desintegración a una patología.
Por lo tanto, por eso el autoconocimiento es muy importante para poder desarrollarnos en plenitud y alcanzar nuestra mejor versión. De esta manera, entonces, nosotros podemos conocernos a través de este símbolo y podemos empezar a identificar cuáles son esas capacidades fuertes que nosotros tenemos, que son predominantes en nosotros y que nos ayudan a que podamos expandir esa capacidad. Ahora bien, esto es una capacidad que nosotros todos tenemos. Por ejemplo, como decía, la capacidad de servir. Todos tenemos esa capacidad en nosotros. Sin embargo, el eneagrama lo que nos enseña es que una de esas capacidades en nosotros es esencial. O sea, es la esencia nuestra. Y por lo tanto, si yo conozco cuál es esa esencia, puedo conocer cuál es mi don innato. Me gusta ayudarme mucho de esta frase de Carl Jung, ¿no? Que dice que el mandala es el centro, es el exponente de todos los caminos y es el camino hacia el centro, hacia la individuación. O sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos herramientas, capacidades, dones, cualidades, talentos que justamente nos van a permitir expandir todo nuestro potencial. Y por eso es tan importante el conocernos, porque al conocer cuál es nuestro don, podemos expandir en potencia todo lo que vinimos de alguna forma a compartir con los demás. Y obviamente esto nos va a llevar a tener una vida plena, de felicidad y en armonía con todos los demás seres. Por lo tanto, el eneagrama, una de las cosas que te va a mostrar, que te va a enseñar, fundamentalmente es tu esencia. Tu esencia, y ahí, conociendo cuál es tu esencia, puedes conocer cuál es tu don innato. Si justamente hablamos de cada capacidad, cuando justamente esa capacidad corresponde a tu esencia, podemos ir identificando, ¿no? Que hay personas que tienen el don de la palabra y por eso pueden transmitir a otros de forma muy fácil, les sale natural transmitir ciertas cosas para que los otros cambien o se motiven o se inspiren a hacer ciertos cambios en su vida. A otras personas tienen el don, por ejemplo, del servicio y a esas personas se les va a facilitar mucho darse cuenta cuáles son las necesidades que otros tienen y de esta forma también esta capacidad de servirlos, de ayudarlos, de acompañarlos. Otras personas tienen una gran capacidad y tienen este don de realización, de poder realizar ciertos objetivos, metas que se proponen, proyectos personales, los pueden llevar a cabo de forma muy fácil, porque tienen este don de forma innata. Otros, por ejemplo, tienen el don de la creatividad y se les facilita mucho tal vez la pintura, la música, la escultura, cualquier cosa que esté relacionada con la creatividad. Y a través de esa creatividad, del arte, se expresan. Son personas que son muy expresivas y pueden expresarlo a través de todas estas formas. Otros, por ejemplo, tienen una gran capacidad de enseñar o de saber, porque tienen ese don, el don de sabiduría, y pueden de alguna forma transmitir a otros ciertas enseñanzas, ciertas sabidurías. Otros pueden tener el don de la fe, por ejemplo, que son personas que pueden tener cierta certeza ante situaciones que se les van presentando. Por ejemplo, el don del entusiasmo, de la alegría. Son personas que en los lugares que estén, en los lugares que comparten con otros, a lo que se dediquen, van a estar compartiendo siempre esa actitud de esperanza, de alegría, de que se puede, de que podemos ir más allá, de que podemos arriesgarnos. Hay otros que, por ejemplo, tienen el don del liderazgo y son personas que todos de alguna forma intuimos que tenemos que seguirlo en lo que él diga, en lo que él proponga. Son líderes natos. Otros, por ejemplo, tienen el don de la paz, de la armonía, y son personas que donde quiera que estén van a buscar siempre que estemos todos en esa armonía, en esa paz y que nos vayamos integrando. Por lo tanto,
el eneagrama nos enseña dos cosas. Una es cómo estoy internamente, qué me está pasando en este momento de mi vida, qué es lo que requiero yo en este momento trabajar para poder seguir evolucionando, para seguir creciendo. Y por otro lado, más importante aún, cuál es mi esencia. Y de esta forma poder conocer cuál es este don innato. De qué forma yo puedo expandirme en todo mi potencial. ¿Cuáles son todas las herramientas, capacidades, talentos que tengo para poder expandir y poner toda esta capacidad mía al servicio de los demás seres humanos? Eso es el eneagrama y ese es el viaje interior, que es una opción que puedes tener para conocerte más a profundidad y expandir todo lo que eres. Yo te quiero dar las gracias porque en este momento que estuvimos compartiendo juntos, dedicaste un tiempo para ti mismo, para conocerte un poquito más, para entender que hay una herramienta que también puede ayudarte a tu crecimiento y desarrollo personal. Y que esta herramienta está a tu disposición, es algo que puedes ocupar también para poder expandir todas tus capacidades, conocerte más, conocer cuáles son tus debilidades, qué es lo que te está frenando y principalmente conocer cuál es tu esencia y cuál es el don que viniste a expandir, cuál es esa capacidad innata que tenés, de qué forma la puedo expandir, de qué forma puedo hacer que esta capacidad mía se vaya expandiendo y pueda ponerla al servicio de los demás. Así que bueno, mira, yo te voy a poner a estos datos que son para que vos puedas, en dicho caso, si tienes alguna duda, alguna consulta, cualquier cosa que de repente te haya surgido, ¿sí? Porque de alguna forma esta herramienta de conocimiento personal está a tu servicio y la puedes ocupar en cualquier momento. Si quieres, yo aquí te dejo mis datos para darte un poco más de información y también puedes hacerme consultas, ¿sí? Y yo te puedo responder cualquiera de estas preguntas que tú necesites en las dudas que tengas, que te haya surgido en este tiempo que pasamos juntos. Por lo tanto, te agradezco mucho toda la atención y toda esta oportunidad que te estás dando para conocerte más y expandir todas tus capacidades. Gracias.